Buenas noches, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Franklin Mediavilla, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Internacional del Ecuador. Este es el video referente al tema, a la tarea número 3, en la que se nos pide explicar un poco acerca de las tutorías 5, 6 y sería un poco de la 7 en la que revisamos el tema del examen también. En la tutoría número 5 tenemos el tema de la rotación de caja. Principalmente nos basamos a la rotación del efectivo, que en sus siglas es el RE, en el que nos explica que este ratio, digámoslo así, de la rotación del efectivo muestra las veces que el efectivo de operación de la empresa da vueltas en un año. Es decir, vamos a tener una función en la que nosotros vamos a definir las veces en que el dinero gira a través de nuestro ciclo económico como empresa. Aquí tenemos una fórmula que dice que la rotación del efectivo es igual a 360 sobre el ciclo de caja. Em, Vamos a hablar un poco sobre el nivel mínimo de caja también. ¿Qué es el nivel mínimo de caja? El nivel mínimo de caja, como su nombre lo dice, o bueno, una acotación podría decirlo que todas las empresas deben tener un tope mínimo, un tope, eh, por decirlo así, un tope máximo, no mínimo, al que la empresa puede atribuirse el direccionar recursos o no. Como aquí el concepto dice, representa el monto de dinero que al menos se debe tener en caja para poder operar el negocio. Es como una garantía para que el negocio siga en marcha, siga funcionando, que la empresa siga caminando. En caso de faltar esto, las políticas internas deberían estar direccionadas a garantizar el continuo funcionamiento de las operaciones de una empresa. Para esto, las empresas por lo general, como dije hace un momento, generan políticas de mínimos y máximos en caja. Por ejemplo, el nivel mínimo de caja se puede poner una política en la que se determine un valor X basado principalmente en, puede ser los gastos o los pagos diarios que se puede realizar, así como un máximo de cobros en los que se puede determinar una responsabilidad para el transferirlo de alguna forma a algún tipo de institución financiera. Bueno, en resumidas cuentas, el tema de la tutoría se basó más al cálculo de el ratio, digamos así, de, perdón, al ratio de el nivel de caja, al ratio, como les explicaba antes, al ratio del efectivo. Y acá teníamos planteado un ejercicio en el que se nos hacía referencia a la empresa Sequoia, que dice el ejercicio, dice, la empresa Sequoia se encuentra analizando con usted la administración del capital del trabajo y requiere que le asesore para crear una nueva línea de producción. La situación actual de la empresa es la siguiente: una rotación de inventarios de 7.3 veces al año, en las cuentas por cobrar a los clientes de 6.64 veces al año, el promedio de pagos con los proveedores es de 9.13 veces, los gastos operacionales que generan uso de efectivos de $150,000. Por ejemplo, aquí tenemos determinado, dice, en el presente caso el nivel mínimo de caja es, y nos da varias opciones. Por ejemplo, tenemos la A, que es 36,690, la B de 56,740, la C de 13,450, la D de 26,690 y la E es ninguna de las opciones. Vamos a ver un poco la resolución de este ejercicio. ¿Cómo vamos a determinar el ciclo de caja? Como habíamos visto en la fórmula que me dice que el ratio de efectivo o la rotación del efectivo es de 360 sobre el ciclo de caja. Entonces nosotros tenemos aquí que nuestro ciclo de caja o nuestra rotación de inventarios es de 7.3 veces al año. Es decir, que 365 días que tiene el año le vamos a dividir para esta rotación
Entonces tenemos que esto equivale a 50 días. 365 dividido para 6.64 veces, que tenemos las veces en las que las cuentas por cobrar rotan en el año, me equivale a 55 días. 365 días dividido para 9.13 veces, que es el pago que yo genero con mis proveedores, es decir, el promedio de todos estos ciclos, en este caso sería 40 días. Y aquí vamos a coger los 105 días que me suma el tema de la rotación de mi inventario, más mis 55 días, que es las cuentas por cobrar que tengo con mis clientes, y a esto yo le voy a quitar los 40 días que se genera por el pago que yo me demoro a cancelarles a mis proveedores. Esto me dice que yo tengo, entre comillas, un promedio de 65 días en el tema de el nivel mínimo de caja. Entonces, ¿cómo determino esto? Determino primero mi rotación, es decir, mi resultado en días, para determinar el valor en sí del nivel mínimo de caja. Hacemos la misma fórmula, aplicamos que los 365 días dividido para mis 65 días, que son el resultado de todo este cálculo de acá arriba, es 5,62, en el que yo digo que 5,62 es mi rotación de mi caja, mi promedio en rotación de mi caja. Y para calcular yo voy a tener mi relación con los $150,000, que me dice que son los gastos operacionales. Entonces el nivel de mínimo de caja es equivalente a $150,000, que son los gastos operacionales sobre mi rotación de caja. Entonces, la respuesta correcta son los 26,690. Esa sería la tutoría 5. No puedo irme un poquito más allá por cuestiones de tiempo, así que brevemente trataré de explicar la tutoría número 6. Y continuando con la tutoría, vamos a la número 6, en la que se nos explicó acerca sobre el rendimiento sobre los activos ROA y sobre el rendimiento sobre el patrimonio, que es el ROE. Estoy actualmente repasando un poco más este tema, porque hubo algunas incógnitas en clase que no pude comentarlas a tiempo, ya que no me encontraba con el equipo necesario para realizarlas, ya que estaba en oficina, estaba en cierre mensual. Por ejemplo, tengo la fórmula del ROA, que me dice que el rendimiento sobre los activos es equivalente o es igual a la utilidad operativa por 1 menos la tasa X, dividido para la inversión promedio, y esta multiplica el activo total promedio. Eh, de igual forma tengo la fórmula de cálculo sobre el rendimiento sobre el patrimonio ROE, que me dice que es equivalente o es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio promedio. Eh, Vamos a ver el tema de la rotación del activo en relación a las ventas, a la utilidad y al patrimonio. Entonces, el activo está relacionado directamente con el patrimonio. Entonces tenemos el tema del apalancamiento, es decir, la capacidad hasta donde yo puedo llegar a financiarme, entre comillas, con algún tipo de institución bancaria. El patrimonio está relacionado directamente con la utilidad del negocio, digamos así. Si yo no genero utilidades, mi patrimonio se va a ver afectado de forma directa. De igual forma, si yo obtengo muchas utilidades, mi patrimonio va a ir en incremento. La utilidad está en función de mis ventas. Eh, Si yo no vendo, no gano. Es así de simple. Yo tengo un margen neto sobre mis ventas. Es decir, a mis ventas yo tengo que afectarle mi costo de ventas o mis gastos operacionales, etcétera, para yo generar este tipo de utilidad. La utilidad está obviamente direccionada o relacionada con el activo, ya que
y a la vez el activo está relacionado con la utilidad, el patrimonio y las ventas. Todo depende de mi capacidad de trabajo. Si yo cuento con un activo sólido y fuerte, mis ventas, mi patrimonio y obviamente mis utilidades van a ser sólidas, van a ser garantizables. Estos cuatro componentes se reflejan en los dos ratios ampliamente conocidos como el ROA y ROE. La palabra ampliamente para mí queda todavía en entre comillas porque como expliqué no fue completamente entendida en la tutoría. Rendimiento sobre el patrimonio ROE me dice que es igual a la utilidad neta sobre las ventas, lo que veíamos antes en el cuadrito inicial. Este le voy a multiplicar por las ventas sobre los activos totales y a su vez los activos totales sobre el patrimonio. Aquí podemos ver que todo se relaciona directamente. Vamos a tener también lo que es el margen neto por la rotación de activos, por la palanca financiera y esto sobre el rendimiento sobre la inversión por la palanca financiera. Es decir, una relación directa al estado de mi empresa. Si yo tengo apalancamiento, quiere decir que yo tengo índices de endeudamiento garantizables para las instituciones financieras. El análisis de la rentabilidad básicamente resume el tema del rendimiento sobre el patrimonio ROE. La utilidad neta es exactamente la fórmula que habíamos revisado antes. La utilidad neta sobre las ventas sobre los activos totales y por los activos totales sobre el patrimonio. Esto me equivale al margen neto por la rotación de activos por la palanca financiera. Vamos a brevemente a ver que es importante conocer los factores críticos que influyen sobre la rentabilidad. Desagregar el ratio en los tres subratios es muy útil. Hay empresas cuyo factor principal de rentabilidad es el margen neto. Son empresas que tienen algunos márgenes, como por ejemplo las joyerías o productos diferenciados, obviamente. El margen neto de estas empresas está garantizado por su propio producto. ¿Quién no va a querer una cadena de oro, unas joyas, etcétera? Es un margen neto, es decir, yo no voy a perder sobre esto. La rotación de activos es lo que conocemos como volumen o rotación, es decir, empresas como los supermercados tienen altas rotaciones de activos y empresas que venden maquinaria pesada suelen tener baja rotación de activos. No representa, por ejemplo, no hay relación, digamos, sí, irme a un supermercado, hacer una compra, un carro de $200, que una empresa venda una maquinaria, una grúa, una wincha, yo qué sé, el nivel de negocio es otro. O sea, es obviamente el inventario del Supermaxi se va a mover mucho más que el inventario de una empresa que se dedique a vender este tipo de activos. La palanca financiera mide el grado de pasivos que tiene una empresa y podremos analizar cuál de ellos tiene mayor influencia sobre la rentabilidad de la empresa. Bueno, aquí tenemos el tema del modelo DuPont. Me gustaría explicar un poco más, cuento con un minuto exactamente, no creo que logre hacerlo, pero podemos ver a breves rasgos que está relacionado sobre los dos estados que reflejan la situación general de la empresa. Tenemos el estado de resultados que está en función a los activos. Tenemos es decir, la utilidad se genera gracias a ese activo. No estoy diciendo que ahí se refleje el activo, el pasivo y el patrimonio para nada. Eso estaría en lo que es el balance general, esta situación financiera. El estado de resultados está en función a las ventas, costo de ventas, gastos de operaciones, rendimientos financieros, impuestos, de los cuales yo voy a tener la utilidad, las ventas netas, voy a sacar un parámetro sobre la utilidad neta, etcétera. Y de igual forma el balance general sobre los activos, pasivos y el resultante patrimonio. Bueno, me gustaría explicar un poquito más, pero no tengo tiempo. Agradezco mucho la atención que le ponga a este video, ingeniero, y de antemano cuento con su apoyo en el día del examen. Muchísimas gracias y buena noche.